bueno, amigos, de lo que también quiero que hablemos y es la parte en la que nos vamos a tardar mucho más, porque me chuté toda la sesión prácticamente, es con la eliminación del foro. Y vaya sorpresa con la que me voy topando cuando en la mañana, bueno, media mañana, aprueban la eliminación del foro en lo general y en la sesión vespertina aprueban en lo particular la eliminación del fuero. Pero entonces yo empecé a escuchar y les juro, esto no es broma, me regresé 3 veces, estaba en vivo y me regresé 3 veces, cuando empezó a hablar Julen Rementería y cuando empezó a hablar Silvana Beltrones. Y ambos decían, sí, eliminemos el fuero, pero también el de nosotros. Y yo dije, a ver, espérate, aquí, ¿qué pasó? Que alguien a mí me explique qué está pasando. Estamos hablando de un panista y al menos una priista que pedían también la eliminación del fuero para los legisladores. Que eso, es más, lo hemos pedido más nosotros que incluso la eliminación del fuero del presidente. Si algo hemos pedido con más insistencia es la eliminación de este velo de impunidad que rodea a los legisladores. Porque me acuerdo del que fuera tesorero de un Javier Duarte que estaba como diputado, era diputado, y que no lo podían someter a juicio, no lo podían tocar, sabiendo que él era el que tenía varias pruebas sobre los desvíos que ocurrieron en Veracruz, ¿no? Pero como era diputado, no lo podían tocar. Y recuerdo mucho, ese creo que es el caso más fresco que tengo, pero hay otros casos actuales, por ejemplo, ¿qué les parece el de Ismael García Cabeza de Vaca, ¿no? Este panista al que las senadoras perdonaron con tanta facilidad cuando estaba chateando con sus amigos pidiendo zumbarse a una chica que era modelo y que había salido en Acapulco Shore, ¿no? Creo que ahí también se le debería de señalar, lo perdonaron muy rápido, por supuesto, pero ese tipo de casos, imagínense que ella lo hubiera denunciado, imagínense que Fernanda Moreno hubiera denunciado que el senador la estaba acosando, ¿qué le hubiera pasado al senador? Absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, aquí tengo lo que yo les decía, tengo varias dudas porque me sorprende que incluso en varias notas periodísticas, lo que estoy viendo es que atribuyen la eliminación del fuero a los legisladores, a la oposición y no a Morena. Pero esto, por supuesto, quiero que me lo amplíe y le agradezco muchísimo a la senadora Antares Vázquez para que me dé luz en este camino y aprovechar para tocar varios temas porque yo sé que se puede. Senadora, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Meme, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todas y a todos en el auditorio. Pues sí, ya interesante y sí entiendo que pueda ser confuso también. Es que a ver, cuando escuché a Silvana Beltrones decirlo, yo primero escuché a Silvana decir que el que nada debe, nada teme, y empezó con este discurso de que no hay mejor protección que hacer bien las cosas. Y no lo digo por ella, pero me acuerdo de su papá, ¿no? Y digo, a caray, o sea, a caray. Luego escucho al senador Ricardo Monreal decir que esto había sido un acuerdo y que el propio Miguel Ángel Osorio Chong lo habría respaldado, o sea, estaría de acuerdo. Y veo el contexto en el que estamos con todo lo de Rosario Robles, ¿no? Con todo lo de la estafa maestra encima y demás, y digo, bueno, o está muy confiado Miguel Ángel Osorio Chong, o se acaba de poner la soga al cuello. Explíqueme, senadora, qué es lo que pasó con esto. Mira, Meme, es que hay que entender que hay diferencias entre la situación del presidente de la República y la de las y los legisladores. El artículo 108 regulaba la inmunidad presidencial. Es una condición muy diferente de la del fuero. En general la gente le conoce como el fuero, pero el presidente, de acuerdo con la Constitución, antes solo podía ser juzgado por traición a la patria. Y esto mediando un juicio en el Senado de la República. Pero no podía ser juzgado por ningún otro delito. Es decir, si se roba un coche, no puede ser juzgado. O si era corrupto, no puede ser juzgado, porque no entraba en el tema de la traición a la patria, que, por cierto, es bastante indefinida, ¿no? Entonces era una discusión muy intensa. Las y los legisladores estábamos en otro rango, no es la misma. Los legisladores no tenemos ni nunca han tenido
inmunidad, sino que nosotros sí tenemos fuero. ¿Qué quiere decir esto? Que un legislador o una legisladora puede ser juzgado por cualquier delito, pero tiene que mediar un juicio de procedencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la Cámara de Diputados se constituye como un tribunal para ver si procede o no que sea juzgado dada la persona en este caso. Si se da el juicio de procedencia, el diputado, diputada, senadora, senador pueden ser juzgados por lo que sea. Entonces había una diferencia sustancial. Desde el año pasado que el presidente de la República envió por primera vez su iniciativa que era exclusivamente para la inmunidad presidencial, desde entonces, con el fin de pararlo, era el propósito político parar el tema, se pretendió introducir, no, también quitar el fuero de los legisladores, pero entonces lo que hacían era que el presidente pueda ser juzgado, que es lo que quedó finalmente, por traición a la patria, pero también por los delitos graves que están en el artículo 19 de la Constitución, que son todos estos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y entonces lo que quería la oposición, y lo volvieron a hacer ahora, era meter a las y los legisladores en la misma cuestión que el presidente. Es decir, como si tuviéramos inmunidad, que no es la misma condición. Entonces, en realidad, en lugar de ampliar los delitos por los que las legisladoras y legisladores pudiéramos ser juzgados, se reducían únicamente a los del artículo 19. Entonces, lo que pasaba en realidad, que era lo que pretendía hoy todavía la oposición, era, ok, le quitamos la inmunidad al presidente, pero se la damos a los legisladores. Es decir, los legisladores quedamos en la misma categoría que el presidente. Entonces, eso no procedió. Lo que se hizo fue votar en contra del dictamen que había quedado, que era homologar a legisladoras y legisladores con el presidente, para votar en contra de ese dictamen, pero se metió un voto particular para establecer lo que venía de la Cámara de Diputados, que era lo correcto, es decir, que el presidente pueda ser juzgado por traición a la patria y también por los delitos graves que estén en el artículo 19 de la Constitución. Esa fue la primera cosa, se votó en lo general y en lo particular esa reforma, punto. Después, como seguían empeñados, lo que fue el acuerdo político fue hacer otra reforma al mismo artículo 108, que fue lo que hicimos en la sesión vespertina, para puntualizar los delitos por los que legisladoras y legisladores podemos ser juzgados. Pero lo único que se hizo fue puntualizar en el artículo 108 los delitos. ¿Qué tipo de delitos? Que son todos. Y dice en los términos del artículo 110. El artículo 110 establece el juicio de procedencia que ya te mencionaba. Entonces, en realidad, el tema de legisladoras y legisladores quedó prácticamente igual, nada más puntualizando los delitos, o sea, que podemos ser juzgados por cualquier delito que se comete. Ahora, entonces, que es un tema medio complejo de entender, pero es muy importante que la gente entienda la diferencia entre inmunidad presidencial y el fuero de legisladores. Sí, está complicadón porque justamente yo escucho esta sesión y dicen, por ejemplo, senadores como una Xóchitl Gálvez, fan de estos programas seguramente, a ver si no mañana me termina bloqueando también, que no se le elimina el fuero al presidente, solamente se amplía el catálogo de delitos. Pero después escucho al senador Martí Batres decir que no se amplía el catálogo de delitos, sino que ya no existe un catálogo de delitos, sino que el presidente, pues, al decir que por cualquier cosa que amerita prisión preventiva oficiosa se le puede juzgar, se elimina cualquier tipo de, pues vaya, se elimina el fuero. Está todavía este debate. ¿En dónde estamos? ¿Sí se elimina el fuero o, tomando en cuenta la investidura presidencial, pues hacemos gala de que qué delitos podría cometer un presidente por los cuales necesitemos enjuiciarlo o meterlo a prisión o abrirle un juicio o verle un proceso, y nos vamos al catálogo, que son lo que habrían aprobado hace tiempo, del catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los que entra corrupción y delitos electorales? Claro, es que en realidad,
se quita la inmunidad presidencial. Ahora, es muy importante que la gente entienda también que, dadas las características del desgaste de gobierno, que además es una preocupación de muchas ciudadanas y ciudadanos, no es que no le quiten el fuero al presidente porque ya ves a los de Frena y porque ya ves a los de quién sé quién y cómo están y entonces le van a querer imputar cualquier delito. No, sí tiene una cierta restricción y la restricción es que el Senado se debe constituir en un tribunal que diga si puede o no ser juzgado por el delito, si el delito amerita realmente que el presidente sea juzgado. Porque ya ves que ahora los panistas todos los días van a presentar una denuncia en contra del presidente. Todos los días ahora, Kenia López Rabadán la semana pasada presentó una denuncia por el crimen del presidente por las inundaciones de Tabasco. Ya ves que ahora también tiene la culpa de que llueva, ¿no? Entonces, por eso mucha gente estaba preocupada. Obviamente hay denuncias como esta que son notoriamente improcedentes, pero que pudieran eventualmente inventarle algún delito. Para prevenir eso, el presidente no tiene ya inmunidad, pero se tiene que dar un juicio, una especie de juicio en el Senado en el que se determine que deba o no ser juzgado el presidente, dependiendo de la condición jurídica. Es decir, se mezcla ahí lo que el Poder Judicial esté determinando, tiene que llegar al Senado para que se constituya en un tribunal y se diga, sí, se puede ser juzgado el presidente. Eso es para protección por las labores propias del presidente de la República. Sin embargo, antes no pueden ser juzgados por nada. Entonces el fraude electoral pues ni era tema, ni nada por el estilo, ni la corrupción. ¿Qué hay en el catálogo del artículo 19 que amerita prisión preventiva oficiosa, que quiere decir que no alcanzan fianza? Los que ya dijiste, por supuesto, el tema de corrupción, de fraude electoral, pero también está el robo de autotransporte, el robo a casa habitación, están otro tipo de cosas, por ejemplo, también lo de las factureras, el andar comprando facturas falsas. Todas estas cuestiones están ya en la Constitución y ahora el presidente podrá ser juzgado por todas estas cuestiones, que eran de las cosas más ominosas. Es decir, ¿por qué no se había juzgado nunca a un presidente por corrupto cuando es la queja más sentida de las mexicanas y mexicanos? Pues porque tenían inmunidad y porque la corrupción ni siquiera era un delito grave. Ya a partir del año 2018, en noviembre de 2018, ya es un delito grave. Y ahora el presidente puede ser juzgado por todos estos. Entonces, efectivamente, el presidente ya no tiene la inmunidad presidencial que sí tenía hasta hoy en la mañana. Y las y los legisladores también, por la misma razón de nuestra tarea legislativa, en donde, pues tú sabes, una de las tareas del Congreso de la Unión es el control político. Entonces, pues ahí nos damos con todo en la tribuna. Y entonces cualquier tipo puede venir a denunciarme porque se le hinchó la gana de cualquier cosa y esperar que me metan a la cárcel. Entonces, no, sí hay tiene que mediar el llamado juicio de procedencia. Pero nosotros, los legisladores y legisladoras, podemos ser juzgados por cualquier cosa, no solo por lo del artículo 19, sino por cualquier cosa. Es decir, si un legislador se roba una gallina, puede ser juzgado por eso. ¿Me explico? Nada más que se tiene que mediar el juicio de procedencia. Entonces, eso fue lo que sucedió hoy, Meme, que se separó porque la oposición lo que quería era meter en la misma bolsa, aprovecharse como si fueran bien ingenuos y querer meter a los legisladores y legisladoras en la misma bolsa del presidente. No se puede. Es decir, en realidad querían quitarnos delitos por los que podemos ser juzgados legisladores y legisladoras. No se hizo así, sino que se separó. Entonces fuimos en dos sesiones, una sesión matutina y una vespertina, porque las dos eran reformas constitucionales y ya estaba el dictamen de lo del presidente y lo que se hizo fue votar en contra para sacar a los legisladores de esa modificación porque estaba mal, era regresiva, era ponernos más protección a los legisladores y votar solo lo del presidente para quitar la inmunidad presidencial. Y luego en la sesión vespertina se hizo otro dictamen en el que en el artículo 108 se puntualiza, lo que ya era claro, pero se puntualiza mucho mejor los delitos por los que podemos ser juzgados legisladores y legisladoras. Ok, ahora estoy viendo, por lo que escuché de la senadora Marta Márquez, que
insisto, creo, para como veo, creo que ella me va a bloquear hoy, lo estoy vislumbrando. Pero la senadora Marta Márquez, al final, después de intentar defender con uñas y dientes el fuero, porque dice que ella sí lo quiere, dice que al presidente también se le debería de someter a juicio por delitos contra la salud. Se tropieza un poco porque en algún punto dice que traiciona a la patria, o sea, como que mete que el tema de traición a la patria también estaría involucrado en los delitos contra la salud, pero después quiere que se especificara, ¿no? Ella quería presentar esa reserva que ya no entró y por supuesto no fue votada, pero quería que se insistiera en el tema de delitos contra la salud y hace como este show al que ya estamos acostumbrados de este grupito de panistas, en donde insiste en que por eso enjuiciarían al presidente. Quiero pensar, para como estoy viendo, que pues van encaminadas a que las denuncias que habría presentado Kenia López Rabadán por el manejo de la pandemia y todo esto, pues buscan presentarlas ante el Senado ahora que ya se le elimina el foro al presidente y que esto pasaría a los congresos locales para su votación. En el caso, supongamos, vamos a adelantarnos, que esto ocurre, ¿no? Que llegan y empiezan ahora a someter a juicio al presidente, a buscar enjuiciar al presidente por delitos contra la salud. Es el Senado el que va a fungir como tribunal, pues, según tengo entendido, con las leyes penales que estén vigentes. ¿Cómo sería ese proceso? No, el Senado interviene nada más para ver si es procedente que el Poder Judicial juzgue al presidente. Es decir, el que juzga en todos los casos, tanto de legisladores como del presidente, es el Poder Judicial. La Cámara de Diputados se constituye en tribunal de procedencia, nada más de, a ver, ok, hay una denuncia, una demanda contra un diputado o una senadora, a ver, vamos a ver si hay que quitarle el fuero, órale. Entonces ya se somete en la Cámara de Diputados. En el caso del presidente es en el Senado. Nada más vemos la procedencia. O sea, si es cierto, está bien fundamentado, órale, que lo juzguen y sigue todo el proceso del Poder Judicial. El tema de Marta Márquez es de otro tipo. Ella tiene un problema. Yo estoy convencida ya que tiene un problema de desequilibrio mental. O sea, es notoria su actitud. La situación ya raya en lo ridículo. Los del PAN tampoco la pueden controlar. Hoy, mientras estaba ahí votando en contra de lo del fuero, se acercaron sus propios compañeros, que son bien reaccionarios, pero se acercaron a decir, no inventes, ¿cómo? Pues está, fue el único voto en contra de la segunda, de la de legisladoras y legisladores. Y ella es muy necia, ya no la calman, no la controlan, ella tiene un problema ya mucho más profundo, ¿no? Y tiene su monotema, que es querer acusar a los niños con cáncer y que si la salud y la pandemia es culpa de Andrés Manuel y pura tontería, y es nada más golpeteo político. Ese era su tema. Si te bloquea, pues no te pierdes de mucho, porque creo que tiene como 2 seguidores. No, me queda claro que no me pierdo de nada, ni cuando me bloqueó Lili Telles me pierdo de mucho, pero particularmente creo que esta parte es interesante, porque lo que mencionaba al inicio es que sí me brincó cuando los legisladores que estarían en riesgo de perder muchos perfiles por eliminar el fuero, son los que estarían respaldándola. Hay algo detrás, o sea, sé que hubo un acuerdo político, Ricardo lo menciona, ¿no? Él dice propiamente que se pusieron de acuerdo, pero ¿por qué ellos presentarlo? ¿Por qué ellos respaldarlo? Pero lo que te digo, la maniobra que querían hacer era en realidad quitarnos delitos por los que podemos ser juzgados, al equipararnos con la inmunidad del presidente. Es decir, el presidente sí puede ser juzgado por menos delitos de los que nosotros. El presidente no puede ser juzgado por cualquier cosa, los legisladores sí. Y lo que ellos querían era equiparar a los legisladores con el presidente, entonces en realidad eran menos delitos por los que podrían ser juzgados. Era una maniobra para librarse de algún modo ellos. Pero entonces lo que se hizo, el acuerdo político fue, bueno, quieren quitarnos el fuero, entiendan que no es lo mismo, vamos a hacer enseguida otro dictamen para puntualizar todos los delitos por los que podemos ser juzgados los legisladoras y legisladores. Era la maniobra, ¿no? Era en realidad limitar el abanico, el catálogo. Senadora, entonces entiendo que esto fue una forma de colgarse medallitas en tiempos electorales. Claro, claro, porque mira, ahora resulta que los del PRIAN son los que andan queriendo quitar el fuero. ¡Ay, mis vidas!
Claro que no. O sea, ¿de cuándo acá? Y menos cuando ahora están en los titulares a punto de ser juzgados varios de los muy renombrados, ¿verdad? Entonces, claro que no. Y ahí en el tenemos unas muy finísimas personas, ¿verdad? Que deben tener cierto temor también. Justamente Entonces, por eso me lo no, o sea, preguntaba, ¿no? Ahora, no, senadora, no, es que yo sé que a veces es difícil entender este tipo de maniobras porque la gente sabía que existe el fuero y la gente no sabía que hay diferencia entre inmunidad presidencial y fuero. Entonces, lo que el presidente tenía en realidad no era fuero, sino inmunidad. O sea, a ese sí no se le puede juzgar por nada del mundo mundial. Ahora sí, Andrés Manuel López Obrador será el primero que podrá ser juzgado por cualquier cosa. Bueno, por están, cualquier el catálogo del artículo 19. senadora, ¿ustedes están listos ahí en la Cámara, ahí en la Cámara de Senadores, para recibir a las senadoras como Lili Telles, como Kenia López Rabadán, como la propia Marta Márquez, intentando y con estos discursos, desde mi perspectiva creo que es desgastante, que hay cosas más importantes que discutir y que aprobar y que modificar, pero a como estoy viendo, no es desgastante. ¿Están listos para lidiar con esto? Sí, pero es que mira, lo han demandado al presidente y a todo mundo N veces desde hace 2 años y cacho que llegamos al Senado. Pero todas son cosas improcedentes, entonces ni les dan entrada. Claro que no les dan entrada en el Poder Judicial ni en la Fiscalía. Entonces es pura ridiculez, golpeteo mediático. Eso nunca va a llegar al Senado. Nunca va a llegar para que realmente nosotros podamos definir, sí, que juzguen a Manuel López Obrador, porque son juicios notoriamente improcedentes, o sea, no son demandas ridículas, como esta, ¿no? O sea, ya decía, acusar al presidente porque llovió mucho en Tabasco, o sea, es neta, o sea, de veras, o las tonterías como las de Lili Telles, ¿no? De la pandemia, como si nosotros hubiéramos ido a buscar al coronavirus para traerlo a México y que infectara y matara a muchas personas, o sea, es muy ridículo. Entonces, esas cosas, obvio que no van a llegar nunca al Senado. Ahora, ya en la parte de legisladores, el origen del Senado, digo, del fuero, era justamente para cuando teníamos presidentes como un Felipe Calderón, que cuando había alguien en el Senado o en la Cámara de Diputados que se le iba en contra, pues el presidente tenía había formas de callar a esa persona, a ese legislador. Yo sé y me queda perfectamente claro que en esta administración no va a pasar, porque el presidente les contesta, les debate, pero de ahí no pasa. ¿Qué mecanismo de protección tendría algún legislador, y espero que no pase de verdad, que en algún futuro se enfrente a una situación que requiera el fuero? ¿Es única exclusivamente el juicio de procedencia? Sí, pero es que déjame puntualizarte, Meme. En realidad, no nos quitamos el fuero los legisladores hoy. ¿El fuero qué significa? Significa que se dé el juicio de procedencia. Ese es el tema. Entonces, lo único que se hizo fue puntualizar por qué delitos podemos ser juzgados, pero en todos los casos seguirá mediando el juicio de procedencia. Esto ya estaba desde antes. Ya, para ilustrarlo mejor, Andrés Manuel López Obrador, cuando antes era diferente porque la Ciudad de México no era Ciudad de México, sino el Distrito Federal, y entonces tenían el fuero dependiente del Congreso Federal. Por eso fue desaforado Andrés Manuel. Esa era una maniobra política. Ya lo vivimos con el mismo Andrés Manuel. Se constituyeron por una tontería, era una cuestión totalmente improcedente, pero es un ejemplo de lo que bien comentas tú. Un presidente que se ensañó con uno que era el opositor creciente rumbo a la elección del 2006 y entonces era tratar de cerrarle el paso. Y entonces instruye al PRIAN en la Cámara de Diputados para desaforar a Andrés Manuel. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, eso ocurriría en el caso de cualquier legislador o legisladora. Ese juicio de procedencia, es decir, el llamado desafuero, ese se puede dar en cualquier momento, pero desde toda la vida. Hoy no se quitó el fuero de legisladoras y legisladores, solo se puntualizó los delitos por los que podemos ser juzgados, que son todos, cualquier delito como cualquier persona. O Entonces, sea,
La única protección es el juicio de procedencia, precisamente por eso, para que no anden diciendo los de la oposición que hay persecución política y que hay quién sabe cuántas tonterías, como suelen decir. Ahora resulta que Peña Nieto y Videgaray y todos esos ahora son perseguidos políticos, ¿no? Ahora resulta. Sí, ahora resulta que ellos son las palomitas benditas de no sé dónde. Exacto. Entonces, solamente puntualizamos, no es que se elimina el fuero, se amplían los delitos por los cuales podrían someterlos a este juicio de procedencia y entonces enjuiciarlos es en el tema de legisladores los diputados y en el tema del presidente los senadores, quienes van a determinar el juicio de procedencia y a partir de ahí será el sistema judicial el que se encargue del resto. Exactamente, así. Ok, ya, ahora sí, cerrado el caso.